¿Verdad? Buenos días, no me contestaron. Cuando Buen dije, día, Arquitecta. buen día, bien, arquitecta. quedamos en contratos de obra. ¿Me pueden decir en qué artículo quedamos? ¿Alguien se acuerda? El artículo 743. Ya. Bien, entonces habíamos visto desde la recepción de la obra afectada de vicio. Habíamos visto que si se recibe una obra afectada por vicios y los vicios siendo conocidos o que se puedan ver a simple vista y el comitente recibe la obra, el contratista no es el comitente recibe la obra sin hacer observación, la acepta, entonces el contratista no es responsable por ello. Pero si el contratista ha silenciado esos vicios y esos vicios no son evidentes, son vicios ocultos, ¿no? Es decir, que no están a simple vista y lo silenció de mala fe, él debe responder por ellos en el término de 6 meses de haber sido la obra formalmente recibida, ya por el comitente. 6 meses tiene para arreglar, para resolverlo, si no, se le puede hacer juicio por daños y perjuicios. Luego habíamos visto en la ruina, este es el artículo donde quedamos, ruina afectada por vicio. Cuando, mejor dicho, cuando la ruina de edificios directamente. Cuando el edificio se arruina totalmente o en parte, una gran parte que hace que el edificio prácticamente no vaya a servir, o ya sea por vicios del suelo o por defectos de la construcción, o presenta evidente peligro de ruina, dice, el contratista responde si al lugar frente al comitente y a sus causas habientes dentro del término de 3 años. Ahí habíamos quedado. Dentro del término de 3 años, dentro de la entrega formal de la misma. Ya. Si la obra, si la ejecución de la obra se ha hecho imposible por una causa no imputable a ninguna de las dos partes, el comitente debe pagar al contratista por la obra, por la parte de la obra realizada en proporción a la remuneración total convenida y dentro de los límites en que para él la obra es útil. Bueno, está en relación con un artículo que no hemos visto, el Código Civil, que establece la obligación, que la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible. En este caso, es similar, cuando este caso es la obra se hace imposible de ejecutar, ¿no? Ya sea por problemas, dice que son causas que no son imputables a ninguna de las partes. Entonces, el contratista sí tiene derecho a cobrar
lo que ha trabajado hasta el momento, en una proporción de acuerdo a la remuneración total convenida si se hubiese hecho, es decir, proporcional. Es decir, hasta donde hizo, y dentro, dice, de los límites que para la obra útil. Es decir, la imposibilidad de realizar puede ser cualquier causa. Es decir, puede ser una conmoción, por ejemplo, civil, una guerra civil, puede ser una, bueno, incluso no sé si lo que pasó hasta ahora en esta época, en el confinamiento que tuvimos, por ejemplo, que tuvimos un confinamiento sin poder trabajar durante tanto tiempo, hasta que, bueno, ya se abrió, ¿no?, de trabajar por tiempo. Entonces, ahí también, ¿no? Porque fíjense que era una imposibilidad, es decir, no era imputable a ninguno, ¿no? No se podía salir, simplemente no se podía salir a trabajar. Entonces, el contratista tiene derecho a cobrar lo que hizo hasta ese momento. Ya pueden ser un montón de causas, una inundación, pero tienen que ser no imputables a ninguna de las partes. Perecimiento o deterioro de la obra. Si por causa, nuevamente dice, no imputable a ninguna de las partes, la obra perece o se deteriora sin estar en mora el comitente, la pérdida es a cargo del contratista cuando éste ha proporcionado la materia. Si la materia ha sido proporcionada por el comitente, el perecimiento o deterioro de la obra está a su cargo en cuanto a la materia proporcionada y al contratista en cuanto al trabajo. En este caso, podría tener que ver con el artículo anterior en el sentido de que al no estar trabajando, al haberse hecho paralización de la obra, por ejemplo, por causas que nuevamente, no imputable en ninguna de las partes, ya cobró su parte, ya cobró su trabajo, ese es otro tema. Este es cuando la obra se deteriora. No es que no se pueda trabajar, sino se deteriora o perece, como dice ahí, se arruina. Y la materia, es decir, los materiales, ha proporcionado, ha pagado el contratista, y la pérdida es a cargo del contratista. Ese ya, ni modo, no puede cobrar eso. En cambio, si la materia ha sido proporcionada por el comitente, él es el que pierde. Y el contratista pierde su mano de obra, ¿no?, el trabajo. Muerte del contratista. El contrato termina, el contrato se resuelve, dice, por la muerte del contratista, a menos que la consideración de su persona no hubiese sido motivo determinante del contrato. Muchas empresas no son unipersonales, de manera que cuando muere el contratista, puede haber otra persona que asuma el cargo de contratista o de empresario. Entonces, si no es así, el contrato se termina cuando muere el contratista porque no hay quien lo suceda. Pero en el caso de que pueda haber otro socio o algún hijo o algún heredero que continúe con la empresa, entonces continúa, pues, ¿no?, el contrato. En caso de que haya resolución de contrato por la muerte del contratista, los herederos tienen el derecho al reembolso de los gastos y a la retribución
en las condiciones señaladas en el segundo parágrafo del artículo anterior. Es decir, cuando decía que la materia, si ha sido proporcionada por el comitente, el perecimiento o deterioro de la obra está a su cargo en cuanto a la materia proporcionada y al contratista en cuanto a su trabajo. Sí, por supuesto, se le debe por el trabajo avanzado hasta ese momento, hay que pagar, ¿no? Hay que pagar a sus herederos. Pero si no está en mora, entonces, bueno, como dice el segundo parágrafo del artículo anterior. Acción directa contra el comitente. Quien para la ejecución de la obra ha proporcionado materiales o han aportado su actividad como dependientes del contratista, fíjense, ya aquí no está hablando del contratista, sino de los trabajadores, de los obreros, o de algo que, digamos, ha subcontratado el contratista. Entonces, y ya murió el contratista. O sea, ¿a quién le van a cobrar si ya murió el contratista? Entonces aquí dicen, puede proponer acción directa contra el comitente para que le paguen. Dentro dice, para que le paguen lo que se les debe en el límite que su deuda frente al contratista en el momento de proponerse la acción. Entonces, ¿quién se puede hacer entonces por parte de los trabajadores una acción contra el comitente directamente para que el comitente pague lo que se les adeuda? Esto, bueno, hasta aquí es lo que vamos a ver del Código Civil. Esto de acá lo vamos a dejar este artículo, ya. Bueno, esto todavía. Rescisión del contrato concluido en estado de peligro. 748, rescisión del contrato concluido en estado de peligro. El contrato concluido en estado de peligro es rescindible a demanda de la parte perjudicada, que en la necesidad de salvar o salvar a otras personas, salvar sus bienes propios o a los ajenos de un peligro actual inminente, es explotada en forma inmoral por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad y peligro se aprovechó de él para obtener la conclusión del contrato. Es decir, se puede rescindir un contrato cuando se demuestra que ha habido peligro. Entonces, porque ha habido peligro ya sea para su persona, para sus bienes, para los bienes no solamente propios, sino también ajenos, y la otra parte sabía y fue explotado de forma inmoral, dice, porque conociendo la necesidad y peligro se aprovechó para obtener la conclusión del contrato. Rescisión del contrato por efecto de la lesión. A demanda de la parte perjudicada,
es rescindible el contrato en el cual sea manifestantemente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. La acción rescisoria solo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida. Este artículo se refiere a la rescisión de un contrato cuando ha habido, digamos, una desproporción en el costo, ¿no? En el valor de la parte, dice, de la prestación contra la contraprestación. Es decir, que cualquiera de las dos partes, o la obra fue demasiado para lo que se le paga, o al contrario, ¿no? Si hubo un exceso de pago en contra de lo que se iba a hacer, ¿no? De lo poco que se iba a hacer. Entonces, esto sí tiene que verse demostrado de que hay una ignorancia por la parte la parte perjudicada, o que se haya hecho por las necesidades apremiantes, y sí, siempre y cuando el valor sea la mitad de la prestación ejecutada o prometida. Después, rescisión del contrato. El comitente puede rescindir unilateralmente el contrato aun cuando se haya iniciado la obra, resarciendo al contratista por los gastos y trabajos realizados y la falta de ganancia. Esto se llama que se puede rescindir el contrato por daños y perjuicios. Fíjense, en cualquier momento, cuando el comitente considera que ha sufrido daños y perjuicios, por consiguiente puede rescindir unilateralmente el contrato y demandarlo al contratista por daños y perjuicios. El contratista también puede rescindir unilateralmente el contrato por justo motivo, es decir, cuando él considera que ha sido dañado también en sus falta de ganancia. Se llama lucro cesante cuando deja de ganar por algún motivo, y daño emergente cuando los daños que le ocasiona por no haberse terminado. Entonces, el contratista puede también rescindir unilateralmente el contrato por justo motivo, con derecho a ser reembolsado por los gastos y a la retribución por la obra realizada, siempre que no cause perjuicio al comitente. Se llama lo que dice hacer reembolsado por los gastos y la retribución de la obra realizada. Entonces, a eso se le llama en la jerga judicial daño emergente y como les dije, daño emergente y lucro cesante, es decir, el lucro, lo que dejó de ganar, ¿no? Si hubiese terminado la obra, y daño emergente, los daños que le ocasionan al no haber terminado la obra. Ya, esto no vamos a ver, entonces hasta ahí nomás vamos a hacer todo esto de acá. Ya, esto es importante, pero son más que todo un poco más avanzados, ¿no? Ya, más para
Hay que conocerlo, pero lo vamos a dejar. Son unos 8 artículos o 10. Lo vamos a dejar entonces hasta ustedes. Resolución por requerimiento, por ejemplo, no. Porque eso está más referido a cualquier tipo de contrato. Todo esto, a cualquier tipo de contrato, ¿no? No solamente de contrato de obra. Las arras. Entonces, rescisión, ya. Entonces vamos a quedar acción directa contra el comitente, para que sepan, rescisión de contrato concluido en estado de peligro, rescisión de contrato por efecto de la lesión y rescisión de contrato. Vamos a ponerlo en 748 en el lugar que le corresponde. No sé por qué se me fue a otro lugar. Bueno, después lo voy a poner bien, porque si no ahorita. Bien. Esto es lo que dice el Código Civil, ¿ya? Sobre contrato de obra. Voy a compartir seguimos con el tema de contrato, ¿no? Pero vamos a ver las modalidades para contratar una obra. Las modalidades en la parte privada para contratar una obra. Ahora voy a buscar la de, que no la tengo a mano. Solamente abrí esta. Ya. Contrato de obra. Pues no aparece. Me quiero morir de rabia. Cuando uno busca, no aparece. Oh, mira, recién llegando una. Contrato en general. Muchacha. Qué barbaridad. Se ha perdido. A ver. Ay, Jesús. Ah, ya. Que no lo tenía con el nombre de contrato, sino de modalidades. Bien. Por algo era que se había perdido. Bien. Disculpen, chicos. Espérenme un minutito, un segundo. Voy a ver si me puedo hacer un café porque estoy dormida todavía.
Listo. Ya lo tenía preparado, era nomás ponerle el agua, que estaba esperando que hierva. Agua fe me quedó, si le puse mucha agua. Bien, entonces, hay muchas, en la obra privada tenemos, hay diferencia en las modalidades de cómo podemos contratar, ¿no? En la realidad, Arquitecto, muchas veces se hace... disculpe, no está compartiendo pantalla, por si acaso. No, sí, todavía no estoy compartiendo, estoy hablando solamente. Ah, ya, va, disculpa. En la realidad, digo, en la teoría, digamos, hay cuatro, bueno, 4, 5, digamos, si queremos diferenciar. Modalidades que son bien características. Pero en la práctica muchas veces nosotros mezclamos estas modalidades, ¿no? Hacemos una parte o directamente las mezclamos, al menos en nuestro medio. No, incluso ni siquiera sabemos qué se llama, simplemente las aplicamos y ya. Las aplicamos por costumbre, porque así nos enseñó alguien, o así aprendimos del constructor, y no estamos muy conscientes ni de cómo dije antes, ni cómo se llama esta modalidad. Lo que yo les voy a explicar ahorita es lo que, digamos, figura en los libros, ¿no? Como las modalidades así, tal cual serían. Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla y contrato de obra, ¿no? Vamos a hacer una recopilación al principio de lo que vimos anteriormente. Que decía el Código Civil, no lo voy a nombrar nuevamente, por eso puse en teórica parte, que el Código Civil, desde el artículo 732 al 749, norman todo lo relativo a las responsabilidades y consecuencias jurídicas del contrato de obra. Y así, esto sí vimos la noción, voy a volver a repetir, del artículo 732, que dice que por contrato de obra, el empresario contratista asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. Eso ya lo expliqué aparte. El objeto del contrato puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquiera otro resultado del trabajo o la prestación de servicio. Acá puse dispositiva de concepto ya explicados en anterior clase. Estos signos. Aquí hablamos de contrato de obra y contrato de servicio, ¿no? Entonces, hay una diferencia, que es lo que yo quería explicar. Y aquí está, que lo encontré y le saqué copia. Está el contrato de obra se debe un resultado, ¿ya? Es decir, lo que decíamos, es un producto que uno debe dárselo de acuerdo a las especificaciones, a las cláusulas a las que se establecieron en el contrato. Entonces se debe un resultado, una obra, una casa, una silla, una mesa, una obra. En cambio, el contrato de servicios se debe una actividad, es decir, es un proceso que no termina con un producto, sino se va realizando esa actividad, lo que le decíamos nosotros. Por ejemplo, tenemos un contrato de profesional de servicio, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, como yo, en la docencia, ¿no? Estamos dando un servicio. Entonces no termina con mi clase, ¿no? Va a continuar a no ser que me despidan.
¿no? El próximo año y el próximo año, no termina con este, a no ser que tenga, como digo, que me despidan por alguna causa. Contrato de obra, entonces, la retribución, al retribuir el resultado en función del número o de la medida de obra. Entonces, mi retribución va a ser en cuestión de qué es lo que he hecho. O puedo también cobrar por una medida, por metros cuadrados, por unidades. ¿Sí? En cambio, en servicio, la remuneración en proporción al tiempo de duración de los servicios. Se puede pagar por mes, por hora. En contrato de obra, la actividad dirigida al resultado se pacta con independencia del comitente. Pues no es necesario por ejemplo, cuando estamos haciendo una obra, y si vamos a entregar, es decir, el comitente en la firma del contrato es indispensable, pero el resultado se pacta con, si yo terminé por ejemplo, como habíamos hablado, si el comitente muere, me tienen que pagar, ¿no? Alguien tiene que hacerse responsable del pago, sus causavientes, sus herederos. En cambio, en una contratación de servicios se produce situación con dependencia respecto del comitente. Es decir, si yo estoy trabajando de empleada, por ejemplo, prestando servicios en una oficina, como secretaria, por ejemplo, y muere, entonces ya no me pueden seguir contratando si ha muerto la persona que me contrató, ¿no? Por ejemplo, mi patrona. El contrato de obra a riesgo y ventura del contrato. El contrato de obra se pacta todo en el contrato, ¿no? Y en de servicio, el riesgo corre de parte de quien contrata los servicios. Cuando uno contrata un servicio, entonces se pagan todos los riesgos, ¿no? Es decir, si tenés accidentes, lo corre quien contrata el servicio. Esas serían las diferencias entre obra y servicio. Esto también ya habíamos puesto antes, el empresario contratista puede realizar el trabajo por sí solo, por sí mismo, con sus propias manos o empleando obreros asalariados especializados o no. El empresario no representa en modo alguno al dueño de la obra. No olvidemos, una cosa es el contratista o empresario y otra cosa es el dueño de la obra. Esto también ya lo habíamos visto, así que lo voy a saltar. Yo era para hacer simplemente lo que decíamos también, el comitente y el contratista son jurídicamente las únicas personas consideradas necesarias para la ejecución de una obra. Ahora sí, esto ya no lo habíamos visto. O no sé si lo habíamos visto, pero sí lo habíamos visto, pero de todas maneras es importante que lo vuelva a recapitular. El contrato de obra tiene estas características, que es oneroso porque ocasiona gasto, porque ambas partes tienen obligaciones. Es nominado porque está previsto en el Código Civil, es decir, hay todo un capítulo que habla sobre el contrato de obra. Es bilateral porque hay dos personas, el comitente y contratista, como responsable en la firma del contrato de obra. Y es no formal porque la ley no indica una forma para su redacción. Habíamos visto que las características de los contratos en general una de ellas era la forma, cuando era necesaria.
Por eso decía la forma cuando la ley lo exija. En este caso, la forma no la exige la ley y se puede redactar como uno quisiera. ¿Sí? El objeto, la causa, la forma, eran las características del contrato de obra en general. Consentimiento de las partes, bien. Sí, es cierto que el contrato es no formal, pero en la práctica se redacta de acuerdo a cánones preestablecidos con los elementos siguientes. Vamos a decir cláusulas generales. Es decir, que agrupan estas cláusulas generales, son todas aquellas disposiciones, tanto legales, las cláusulas generales en sí son esas disposiciones que se redactan, por así decir, se redactan en un conjunto. Una de ellas son las disposiciones legales obligatorias, es decir, son todas estas que hemos leído nosotros, ¿no? Las que están en la ley, ya sea en el Código Civil o en decretos, ¿no? O en leyes, leyes del trabajo. Esas serían las obligatorias. Esas sí o sí, por más que no las redactemos, por más que no estén dentro del contrato, surten efecto. No podemos obviar nosotros una ley, porque ya lo dijimos al comienzo, la ley es de conocimiento no excusable. Entonces, estén o no estén puestas en el contrato, sí valen. Entonces, solamente se ponen a título recordatorio. Y las otras cláusulas son convenidas. Convenidas, como su nombre lo indica, son aquellas que se comprometen ambas partes respetar y cumplir. Entonces, estas van a ser tan diferentes como diferente sea la obra o el objeto que tenemos que producir, ¿no? Entonces, estas van a demostrar cuáles van a ser las intenciones de las partes y son entonces, como dice ahí, convenidas, convencionales, de acuerdo a la voluntad de las partes. Entonces, tanto las obligatorias y las convenidas están dentro de las cláusulas generales. Luego tenemos las cláusulas específicas. Estas cláusulas específicas son todo lo que nosotros llamamos el pliego de especificaciones técnicas que se redactan, donde nosotros explicamos todos los detalles técnicos conforme a los cuales se va a realizar la obra, ¿no? En esa, por ejemplo, se enumera las unidades técnicas para la ejecución de los trabajos, los materiales, qué tipo de materiales se van a usar, por ejemplo, qué tipo de baldosas, baldosa cerámica, baldosa mosaico granítico, muro de ladrillo visto, todos los materiales y cómo se lo va a realizar, ¿no? Qué tipo, por ejemplo, de hormigón se va a usar para hormigón pobre, hormigón ese, todo, tal como debe ser. Por eso son los pliegos de especificaciones técnicas. Los cómputos métricos y el presupuesto podrán estar o no estar, de acuerdo a la modalidad del contrato elegido para ejecutar la obra. Entonces, los cómputos métricos van a ser de acuerdo a la modalidad, ¿ya? No toda, por eso le decía, no todas las formas para ejecutar una obra son iguales. Luego tenemos las listas de trabajo. La lista de trabajo esta es
no se hace acá en Bolivia mucho esto. En otros países sí se hace. Por eso digo, no es que se pueda redactar sí o sí de única forma. Aquí en este ejemplo, sí las listas de trabajo sirven, tienen el objeto de agrupar los locales de la obra con el tipo de trabajo a realizar. Por ejemplo, los pisos de baldosas, cerámica tipo A en los locales tales, los tipos B en los locales tales. Entonces, esto es una forma de organizar, ¿no? Para que sea más fácil la lectura en el contrato incluso. Entonces, si no quiera, lo hace o no. Como digo, este es simplemente un tipo de modalidad de contrato. Luego, en un contrato, el plano de obra siempre tiene que estar, ¿no? Forma parte activa del contrato de obra. Y los planos generales del proyecto pueden estar o no estar. Estos, salvo casos especiales, no forman parte de la documentación que acompaña el contrato. No son necesarios. Sí podemos ponerlo, pero no son necesarios. Porque los planos generales del proyecto en realidad son más para que lo entienda el propietario, ¿no? Ahí le ponemos jardincito, mueblecitos, para que el propietario comprenda, ¿no? Pero eso, cuando se hace una obra, más bien perjudica, ¿no? Entonces, el plano de obra, sí, donde están las cotas, las dimensiones, los niveles, los ejes de replanteo, es decir, un plano de obra, ese sí forma parte activa del contrato. Entonces, en los planos generales, en casos especiales, digamos, podría ser un plano de decoración. Ahí sí es importante que esté, porque ahí se ve la ubicación de los muebles. Bien. Modos que el comitente puede emplear para ejecutar una obra privada. Ya son las 8:22. Yo voy a parar de aquí a 10 minutos. Voy a sacarle una foto nomás a su asistencia, porque otra vez tengo una defensa de tesis. La tengo a las 9. Así que voy a parar dentro de un ratito para prepararme para la... Tengo que bajar todavía. Domínguez Mina Ariana Alejandra se llama, la que se recibe ahora. Su tesis es Centro Terapéutico Integral para Niños con Parálisis Cerebral y Síndrome de Down, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, como les digo, entonces voy a parar adentro. Vamos a ver un poquito esto, para no quedarnos en la nada. Entonces, una de las modalidades más sencillas, en este caso, esta es la modalidad que nosotros prácticamente como contratista, en realidad, no interviene el contratista. Esta es la modalidad donde una persona, un propietario, contrata a un albañil, contrata para que le haga una obra. Entonces, por eso se llama por economía.
cuando el propietario comitente se encarga de ejecutar la obra de forma directa sin la intervención del contratista. En esta modalidad, por consiguiente, no existe contrato de obra, porque no hay contratista, y habíamos dicho que el contratista es indispensable en la firma del contrato de obra. En este caso, solamente hay un contrato de trabajo, ¿ya? Es un contrato de trabajo entre el comitente y los obreros. El comitente puede hacerse asesorar o incluso sustituir por un arquitecto en la tarea de la dirección de la obra. Sin embargo, en algunos casos, por disposiciones normativas, la presencia de un director de obra puede ser obligatoria, ¿no? Hay obras donde sí o sí debe haber un director de obra, pero por eso es que se llama por economía, porque son trabajos sencillos. Por ejemplo, vamos a suponer, aunque incluso hay veces que esta modalidad se la usa muchísimo aquí en Bolivia, porque hay la autoconstrucción, ¿no? Donde son construcciones que ni siquiera están aprobadas por la alcaldía y vemos que, no sé un porcentaje, pero me animo a decir que más del 70% de las construcciones se realizan bajo esta modalidad en toda la parte popular, ¿no? En todas las zonas populares, donde ni siquiera tienen plano, ¿no? Tienen un dibujito, unas piecitas y el cabeza de familia contrata directamente a los albañiles y que más o menos le hacen a la construcción y sin plano levantan cuarto a cuarto, ¿no? Esta es la modalidad, por eso es que no podemos obviarla, existe, no podemos cerrar los ojos porque es verdad que existe. Se llama por economía. A costo y costas, que también aquí le llamamos por administración, en realidad su nombre es a costo y costas. Le llaman por administración, pero no es su nombre. En este caso es cuando para ejecutar una obra interviene un contratista que se hace cargo de la provisión de materiales, herramientas y equipos y personal necesario, a cambio de una retribución, pero los costos son cubiertos directamente por el comitente. La retribución del contratista puede consistir en una suma preestablecida, un sueldo o la aplicación de un porcentaje sobre los gastos que ocasionen la obra. Si la retribución es una suma fija preestablecida, se evita un posible problema en la relación con el comitente, que consiste en demostrarle la imposibilidad de mantener el costo de la construcción dentro de un límite, ya que a mayor costo de la obra incidirá una mayor retribución al contratista. A ver, para que quede claro, en esta modalidad no es que el contratista no vaya a cobrar, obvio que va a cobrar, pero él no eroga nada de su bolsillo directamente. Todos los gastos son contrafactura o contraliquidación del dinero que le da el comitente. Es decir, si él solamente se compromete a realizar la obra, ¿no? Proveer los equipos, obviamente, ¿no? Las herramientas y el personal. Pero, por ejemplo, la planilla de obreros la paga directamente el comitente a la semana, ¿no? Por ejemplo, el sábado se dice, han trabajado tantos obreros, estoy explicando así, muy ya, para que entiendan, ¿no? Poniendo un ejemplo de una obra cualquiera. Se dice, bueno, ¿que cuántos obreros han trabajado? Tantos ayudantes, tantos albañiles. Bueno, ¿cuánto se le paga por el día al albañil? ¿Cuánto se le paga el día al ayudante? Entonces, esa planilla
cancela directamente el comitente. Los materiales, pues tengo que comprar 50 bolsas de cemento, tanto, aquí está el dinero, y se le da al contratista el dinero, y él tiene que presentar la factura o las boletas, por lo menos, de aquello que compró. Es decir, está reembolsado inmediatamente, o mejor dicho, no reembolsado, va y compra con el dinero del comitente. Él no saca ningún dinero para comprar de su bolsillo. ¿Qué gana él? Si ustedes me dicen, si todo tiene que rendirle cuenta de cada centavo que está, él gana una retribución que puede ser una suma preestablecida, es decir, por ejemplo, por esta obra le voy a cobrar por la conducción, por la administración, le voy a cobrar, no sé, por ejemplo, la obra va a durar 6 meses, entonces él dice, bueno, le voy a cobrar $1,000 por mes, son $6,000, ¿no? Una suma, un monto global establecido, preestablecido. O puede decir un sueldo, ¿no? Es decir, puede decirle el monto global, decir, él puede sacar sus cálculos. Digo, por toda la obra le voy a cobrar $6,000. Ya. O puede ser un sueldo, es decir, él dice, me va a pagar, qué sé yo, $1,000 por mes. Al final es lo mismo, ¿no? Pero esto es por mes. O un porcentaje. Y él puede decir, le voy a cobrar el 10% de los gastos que ocasionen la obra. Entonces, los gastos de la planilla, los gastos de los materiales, todos los gastos. Y él aplica un porcentaje y cobra por ese porcentaje. ¿Cuáles son los inconvenientes? Si la retribución es una suma fija preestablecida, por ahí uno se evita las posibles dificultades o problemas o inconveniencias que puedan resultar de cuestiones que surgen. Por ejemplo, no poder mantener los costos dentro de los límites que se pactaron, ¿no? Porque si hay mayor costo y yo estoy cobrando un porcentaje, entonces más me va a pagar. O si la obra se alarga demasiado y yo voy a seguir cobrando más meses. Si he pedido una retribución, si hemos pactado una retribución por un sueldo mensual. Entonces, muchas veces hay susceptibilidades, ¿no? Porque el comitente puede decir, claro, está haciendo durar la obra porque él gana por mes y le conviene que dure más la obra, porque va a seguir ganando. Otra de las cosas es cuando uno cobra por porcentaje, también dicen, me está haciendo comprar materiales caros, claro, porque él gana por porcentaje, mientras más caro cuesten los materiales, más va a ganar él. Entonces, por eso, cuando uno cobra una suma global preestablecida, se pueden evitar esas susceptibilidades. Ahora, también pueden haber otras susceptibilidades ahí también, e incluso puede haber una falta de ganancia para el contratista, porque la obra puede, digamos, extenderse y ya hay una falta de ganancia porque él sacó por un determinado tiempo. Entonces vio un monto global por un tiempo determinado, pero si la obra se extiende por causas que, bueno, como dijimos,
en el Código Civil no imputables a ninguno de los dos, que deba mucho, por ejemplo, y la obra se atrasa por lluvia, entonces, y el monto ya está pactado, entonces voy a dejar de ganar. Entonces, en esta modalidad, el contratista está obligado a hacer una rendición de cuentas periódicamente para justificar cada una de las cantidades de gastos ejecutados con cargo al comitente, debiendo acompañar la documentación fehaciente y necesaria. Y para demostrar que los gastos realizados han cumplido su objeto en obra. Entonces, esta rendición pues debe ser lo más clara posible, ¿no? Para evitar inconvenientes, para demostrar que todo lo que se compró está en la obra, que no se fue a parar a otro lugar, ¿no? Como hay albañiles que con lo que compran derivan a otra construcción o a su casa, ¿no? Hay de esas personas, hay. Y por eso son las susceptibilidades, porque muchos constructores no son honestos, ¿no? Y compran 10 bolsas de cemento y 8 son las que ponen y 2 se van a parar a otra obra o a su casa. Entonces, esta modalidad, el contratista debe hacer una rendición de cuentas y debe demostrar que los gastos están cumpliendo sus objetivos en obra y que todos los gastos con cargo al comitente, mostrarle con facturas, y si no es necesaria, y si no se puede conseguir facturas por los valores, los precios de mercado, ¿no? En resumen, se deben demostrar que los gastos realizados fueron necesarios y debidamente utilizados sin demasías, ¿no? También eso es importante. Muchas veces hay errores, ya sean del contratista en la conducción de la obra o en la negligencia, en la vigilancia a sus obreros, o en la conducción de la obra, que ya sea por impericia del contratista, y todos los causales que caen dentro de la responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces hay que demostrar eso. Cuando la fiscalización de la obra se halle confiada a un arquitecto, corresponderá a la revisión y comprobación de la rendición de cuentas, aplicando donde sea necesario los métodos de análisis del rendimiento de los materiales y mano de obra en los trabajos efectuados. Habíamos visto cuando veíamos en el Código Civil, la clase pasada, de que existe que el comitente puede contratar a un profesional para que lo supla en la condición, en la fiscalización de la obra, ya que el comitente puede no saber nada de obra, ¿no? De rendición de cuenta, de rendimiento y todas esas cosas. Entonces, contrata a un profesional a cargo de él, lo paga el comitente, obviamente, para que lo supla en la fiscalización. Entonces, él será encargado de hacer todo esta revisión y esta supervisión. La obra, por este método, a costa y costa, se caracteriza porque la obra no tiene un costo predeterminado. Existe un costo, porque nadie se larga a construir una obra sin saber cuánto le va a costar. Es decir, existe un presupuesto, pero así, en el sentido literal de la palabra, presupuesto, ¿no? Es decir, un presupuesto aproximado, como digo, pero como ustedes han visto, esta obra no tiene un presupuesto fijo, total, ya que va a depender de los precios, como varían en el mercado, porque se van a ir comprando a medida que vaya la obra, o de lo que decida en el momento de comprar. Por ahí, en el momento de comprar, por ejemplo, los sanitarios, él decide por un modelo que
que es más caro del que se presupuestó, porque le gustó más y porque tiene dinero para cambiarlo y decirle, no, me gusta más este. Entonces, es un presupuesto, no es un costo predeterminado, inamovible. El riesgo de la empresa es limitado, ya que se refiere a la insuficiencia de compensación que obtenga el contratista en relación al tiempo y esfuerzo que le haya demandado la obra. Porque como él no ha gastado nada, solamente puede haber una insuficiencia de compensación, porque por ahí la obra se alargó en el tiempo y él está cobrando un monto global, por ejemplo, en ese caso. En el caso que la obra se alarga y él cobra un sueldo, pues ahí no tiene ningún riesgo. En relación al tiempo y en relación al esfuerzo, sí, en relación al esfuerzo, muchas veces algunas veces uno piensa que la obra va a ser muy sencilla, pero surgen problemas y entonces hay un esfuerzo por parte del contratista porque puede, por ejemplo, llevarle más tiempo del que él había programado para dirigir esa obra, ¿no? Y en lugar de estar, por ejemplo, 2 horas al día, tiene que estar toda la mañana, entonces esa sería un riesgo, pero es muy limitado también, ¿no? A las responsabilidades, por supuesto, inherente a su calidad de constructor conforme a ley, es decir, que él tiene responsabilidades para que todo lo que dijimos anteriormente, la calidad, que se haga la obra sin demasías, etcétera. Lo que digo acá, ¿no? Por ejemplo, gastos en demasía causados por la necesidad de reconstruir lo que los obreros hubieran hecho mal, ya sea por la falta a las reglas del arte de la construcción, por no concordar en el proyecto o porque, decía yo, negligencia, ¿no? En la conducción. Entonces, esos serían el riesgo de la empresa, que es limitado. Ya, ahí vamos a quedar, ya, porque ya estoy sobre la hora. Quedamos entonces en la modalidad por unidad, ¿ya? Voy a sacar fotos. Pónganse, por favor, bonitos todos. Voy a sacar. Pónganse, por favor. No tengo mucho tiempo para... ¿Quién es el que los hace numerarse? Dígame, porque los veo numerados. Yo digo, ¿quién es el que los hace numerarse como si fueran soldados? Ya, la otra. Y listo. Seisander, ¿está con frío? Ya. Bueno, para la próxima clase, entonces vamos a terminar con esto y si nos da el tiempo ya vamos a empezar con otra teoría. Hasta luego.